Betty Carrillo, asambleísta de Alianza País, César Rodríguez, asambleísta independiente, y para hablar de ley de comunicación. El debate se suspendió hasta la próxima semana, sin embargo, existe y persiste el temor en el ambiente y en distintos sectores sociales de que se llegue a aprobar una ley sobre la que no hay todavía un consenso. El oficialismo sigue y sigue dilatando este debate porque todavía no tiene los votos para poder aprobarla. ¿Hasta cuándo va a seguir y continuar esta negativa del oficialismo de poder llegar a un acuerdo en donde tiene que ceder algunas de las propuestas que ha realizado? Betty, buenos días. Buenos días, Janet, César, ¿cómo estás? Buenos días a todos quienes nos escuchan y nos miran a través de este importante programa. Bueno, el tema de la ley de comunicación ventajosamente ya se lo está tratando, y digo ventajosamente porque el proyecto de ley estuvo listo desde hace muchísimo tiempo y lógicamente es potestad del presidente de la Asamblea ponerlo en el orden del día. Sí, pero no lo ponen porque no tienen los votos. No, Betty. Janet, no es así. De hecho, en la comisión se debatió ya artículo por artículo y el tema del Consejo es el único punto controversial, que no pudimos solucionarlo en la comisión y que tendremos que tratarlo en el Pleno de la Asamblea. Pero el resto de temas de la ley de comunicación recogen realmente principios, derechos y garantías de los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que no es ese el problema. Aquí el tema de la ley de comunicación es un tema que responde a otros intereses o los miedos a determinadas cosas de ciertos medios de comunicación, y lógicamente la oposición aprovecha este mecanismo para mantener una vigencia política. Esa es una realidad, César Rodríguez. La oposición se está dejando manipular por determinados intereses, lo que impide que, por ejemplo, la ley sea puesta en el orden del día y sea debatida, discutida y posiblemente votada, si es que así pues el proceso lo amerita. Buenos días, gracias por la posibilidad de estar en su programa y saludar a todos los televidentes. Me parece que el tema de la ley de comunicación, por la complejidad que tiene, por lo controversial que ha significado su procesamiento, es un tema que tiene bloqueada a la Asamblea Nacional en este momento. Yo diría que no hay votos ni para aprobar esa ley, ni para negarla en este momento. Esa es la realidad que tiene la Asamblea Nacional. En el marco de un debate que se retoma casi a los 2 años, indudablemente hay un escenario que hace que las fuerzas se antagonicen mucho más, en razón de que parecería ser que el objetivo de poner en estos días el proyecto de ley es un intento por establecer una posibilidad de lograr en última instancia los votos que se juntaron en el mes de julio para el acuerdo con la presidencia de la Asamblea, que podría viabilizar esta aprobación, pero los votos que hicieron factible esa elección en este rato no están para aprobar esa ley. Ahora, Betty acaba de decir que existe consenso general en torno a la ley, a excepción del tema del Consejo de Regulación. Yo he tenido aquí algunos invitados que han manifestado que hay algunos puntos sobre los que falta hacer un consenso. Indudablemente, allí yo creo que en la ley hay temas que tienen que procesarse, y en este segundo debate esperamos que la comisión recoja observaciones. Hay temas que son extremadamente complicados. La definición de violencia, por ejemplo, que tiene esta ley, va a impedir que, por ejemplo, los ecuatorianos veamos los programas de Peter Pan o Harry Potter, exagerando la cosa. Sí es exagerando. Vamos a poner una cuota de pantalla, vamos a poner un tema de producción nacional que los mismos actores que tienen experiencia acumulada dicen es una barbaridad, que va a ser imposible hacerlo. Yo les planteo, eso hay que ajustarlo. Planteo otro temor y empiezo con Betty. El temor, por ejemplo, de los periodistas. El otro día tuve aquí al representante del FOPE, del Foro de Periodistas Ecuador, que es Paul Mena. El temor de los periodistas no es que aquí no podamos ver Harry Potter o no podamos ver Peter Pan o no podamos ver Avatar o cualquiera de esas series, que sería un absurdo que eso suceda, pero el temor aquí es que la producción nacional se vaya hacia temas superfluos, hacia programas que no aportan en absolutamente nada por la autocensura y el miedo que la ley puede generar.
No existe autocensura. Sí existe autocensura. La autocensura existe desde ya. Mira, Janet, realmente eso es una situación que no está entendiéndose adecuadamente. Incluso el artículo 9 del proyecto de ley te habla de que no se admitirá ni directa ni indirectamente la censura previa. O sea, no hay censura. Lo único que hay es responsabilidad ulterior y, lógicamente, dentro de cada medio de comunicación tendrán que simplemente establecer los mecanismos adecuados para que su programa, sea cual sea el tinte, si tiene violencia, si tiene pornografía, simplemente sea presentado en un horario de público adulto. Eso es todo. No se trata de que si tú presentas un programa de la guerra de la independencia o las batallas, ¿no es cierto? Si el mensaje es positivo, entonces no significa que no lo puedas presentar en una programación todo público. Vamos hacia el tema que no es de fondo. El tema de fondo no son los programas de violencia, que ya sabemos, ya hoy están regulados, van a partir de las 9:30 de la noche. No sé qué es lo nuevo que van a hacer, pero bueno, es un aporte también que debe estar en la ley. El temor y el tema de fondo aquí es qué pasará con los programas de opinión. Los programas de opinión siguen, Janet. Tú puedes dar una opinión, pero sí hay que diferenciar el tema de opinión contra el tema o versus el tema información. En el momento en que tú estás informando, tienes que hacerlo dentro de una contextualización de lo que estás informando y buscando, de hecho, tener los documentos sobre lo que estás informando. En el momento que tú opinas, entonces ya recae exclusivamente la responsabilidad, porque son tus criterios y tienen que respetarse tus criterios siempre y cuando no estés ofendiendo la dignidad de otra persona. En el caso que por tus opiniones ofendieras o yo ofendiera a otra persona, esa persona, natural o jurídica, tiene toda la posibilidad de querer seguir un proceso judicial vía penal o vía civil. Lo que está sucediendo con el caso del Universo es una prueba de que hoy ya los periodistas estamos sujetos a responsabilidad ulterior y que sí existen leyes para sancionar a quienes consideren que están injuriando a otra persona. ¿Cuál es el aporte de la ley y dónde está el temor? El temor es que ahora ya no van a ser las instancias judiciales o las leyes las que determinen si hay una injuria, no hay injuria, una ofensa, sino un consejo de regulación. Ahí viene la autocensura. No, Janet. El Consejo de Regulación no tiene ninguna capacidad que tiene la justicia ordinaria. El Consejo de Regulación es netamente administrativo. Y si tú ves las razones por las cuales puede solamente un llamado de atención por escrito o una sanción pecuniaria, ya no como existe en este momento el poder absoluto en la Ley de Radio y Televisión para el Ejecutivo hasta de clausurar medios de comunicación, ya no hay eso, son por motivos que tienen relación, por ejemplo, que no se ha cumplido con la regulación de las franjas horarias y están pasando un programa de violencia o sigue, por ejemplo, cierto canal de televisión presentando un programa infantil y con unas letras abajo que llaman a determinadas cosas que son de adultos. Sí, Betty se sigue refiriendo a las cuestiones de forma y no a las cuestiones eso es de fondo. Janet, el Consejo de Regulación... Yo creo que en los temas de fondo esta ley está entrampada porque en la desesperación, diría yo, por darle un camino para la aprobación a la ley, se la está vaciando de contenidos fundamentales. Por ejemplo, en esta ley de comunicación se ha derivado el tema de frecuencias a la nueva ley de telecomunicaciones, que es otro problema, que se dilata la discusión, pero en este país, a partir del mandato constituyente, hablamos de la necesidad de auditar el manejo del espectro radioeléctrico, de darle un punto final a la feria de frecuencias que en este país ha permitido el manejo ilícito, monopólico de ese bien de todos los ecuatorianos. Y en esta ley, olímpicamente, no se dice nada sobre el tema, se deriva para no asumir el problema. Parecería ser que nos olvidamos de la razón fundamental. Hay un tema que sigue siendo clave en la discusión de esta ley, que le causó vómito al presidente de la República cuando yo firmé un acuerdo ético-político que establecía que el Consejo de Regulación tiene que ser un ente independiente del Poder
económico, político y fáctico. La misma argumentación que ha hecho hoy Betty derivaría a por qué el empecinamiento en querer tener ahí el control, la delegación del Ejecutivo en un consejo que ya no tiene la rectoría, que ahora se ha trasladado a la Ley de Telecomunicaciones. Creo que en esos temas fundamentales, si el correísmo es capaz de abrirse a la comprensión del debate y el acuerdo sobre estos temas, haría factible la ley. Pero en este rato, tal como están las cosas, yo veo un enconchamiento el correísmo que va a impedir que esa ley se apruebe, pero al mismo tiempo veo en el sector de oposición oposiciones que también no juegan desde la lógica real de los contenidos de la ley, sino que manejan un discurso que apalanca algunos intereses que lo que están reproduciendo es que la mejor ley es la que no existe, que tampoco es lo correcto. En ese sentido, quisiera avanzar en la discusión, en ese sentido, y ante la falta de acuerdos, el irrespeto de algunos acuerdos, como el acuerdo político al que se refiere César Rodríguez, han hecho que ahora el presidente de la Asamblea plantee una supuesta salida. Quiero saber qué piensan ustedes sobre ello. Empiezo con usted, Betty. Este tema necesita discusión. Ustedes han manifestado que han recibido aportes de un montón de sectores de la sociedad. Sin embargo, esos sectores de la sociedad han estado aquí, han manifestado que no han sido recogidos. Ustedes los escuchan, pero no los recogen. Entonces, no sé hasta qué punto eso es socializar los proyectos. Ahora, hace falta más discusión alrededor de este proyecto, pero como no se está aprobando lo que dice la Constitución, que en un año tenía que ser aprobada, entonces ahora el presidente plantea que la Corte Constitucional la haga y la apruebe. ¿Considera usted que esa es una salida para poder tener una ley de comunicación? A ver, Janet, antes que nada quiero puntualizar algo. Desde todo el título quinto de la Ley de Comunicación habla sobre la gestión del espectro radioeléctrico, es decir, aquí ponemos los parámetros generales y como comisión se resolvió que la parte técnica, exclusivamente técnica, tiene que ver la Ley de Telecomunicaciones. Pero es que es importante eso. Se nos va, Betty. Eso es importante porque se dio una información que no es cierta. Aquí se habla sobre concursos, se habla sobre el tema de la auditoría de frecuencias, se habla sobre el tema de cómo debe darse la disponibilidad del espectro radioeléctrico, etcétera. Lo que tú preguntas, yo estoy en total contraria en desacuerdo, ¿no es cierto?, con lo manifestado por el presidente Cordero, en el sentido de que podríamos mandar a la Corte. Yo creo que nosotros como asambleístas, más allá de cualquier circunstancia, más allá del tema que la Constitución manda que exista la ley de comunicación, ahora tenemos 4 millones de razones para tener una ley de comunicación, porque el pueblo así lo mandó. Y ahora, Janet, han asistido a la Asamblea Nacional gremios de periodistas, dueños de medios de comunicación públicos, privados, comunitarios, organizaciones sociales, televidentes, y todos han manifestado que quieren la ley de comunicación. Entonces, sería hasta ilógico que dentro de la Asamblea nosotros no podamos darle al país lo que requiere. No existen voces contrarias a que debe existir una ley de comunicación. Por supuesto que existen temores, pero yo creo que esos temores muchas veces se van es por el desconocimiento. Y con lo otro, tú me decías... Quisiera la opinión de César sobre este punto también antes de avanzar. Puntualizo, yo no miento, y al país le consta. Yo quisiera que Betty Carrillo lea el artículo en donde se manda desde la ley con carácter obligatorio y con responsabilidades la reversión de las frecuencias mal habidas en este país. Si me dice eso, yo le miento al Ecuador. Si no me dice eso, realmente estamos haciendo un manejo discursivo diferente. Creo además que resignar la capacidad legislativa de la Asamblea hacia la Corte Constitucional es absolutamente impertinente, irrespetuoso y violatorio de las capacidades que tiene la Asamblea Nacional. Yo siento que en ese tema me parece que hay una doble estrategia. La una, primero, a intentar jugar con el miedo de que en este país quien no apruebe esta ley está desacatando un mandato constitucional y un mandato del pueblo ecuatoriano, de las 4 millones de razones. Y no es así.
Yo creo que es legítimo que en la Asamblea Nacional podamos debatir a profundidad y con rigurosidad todos los contenidos de una ley que demanda la sociedad, estamos totalmente de acuerdo, pero bajo ese pretexto no se trata de imponer. Me parece que en este segundo debate el correísmo ha asumido este debate como un diálogo de sordos, cuando se trata de hacer un diálogo real, abierto, para que lo que se observa se pueda incorporar, para que no solo sean declaraciones. Sí, muchísimas gracias a ambos. Tengo que terminar y creo que, bueno, en este tipo de espacios que son cortos no podemos resolver ni llegar a acuerdos, pero sí evidenciar que todavía hace falta muchas cosas por discutir y acuerdos a los que la Asamblea Nacional tiene que llegar dentro de ese espacio democrático creado precisamente para poder trabajar en las mejores leyes para nuestro país. Hay un mandato constitucional, hay un mandato popular y la ley de comunicación debe aprobarse. Nadie se opone a ello, pero creo que sí, los distintos sectores tienen derecho a exigir que sea una ley que defienda los derechos que todos tenemos a expresarnos. Muchísimas gracias a ambos. Seguiremos de cerca lo que suceda la próxima semana cuando se vuelva a convocar a debate.